Bueno, Margarita, pues nada, bueno, pues simplemente comentar que eres experta en crisis y transición energética, doctora en ciencias físicas y profesora titular del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Valladolid. Nos vas a contar un proyecto en el que estás ahora mismo desarrollando con otros compañeros, un proyecto europeo y bueno, te dejo paso para que nos puedas contar mejor acerca de su desarrollo. vale. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos y todas las asistentes por estar aquí, sobre todo a estas horas que ya, bueno, pues se va flaqueando un poco las fuerzas, ¿no? Después de tantas intervenciones que la verdad es que no he podido asistir a todas, pero han sido muy interesantes las que he podido escuchar. Y también, bueno, pues gracias al proyecto Terrier por abordar este tema tan importante, porque el tema de la energía se ha abordado muchas veces desde puntos de vista técnicos, desde el punto de vista del suministro de energía, pero pocas veces se ha abordado desde el punto de vista del territorio. Y yo creo que estáis haciendo una aportación muy interesante, ¿no? Y han salido muchas cosas muy interesantes en este debate que yo creo que como sociedad tenemos que solucionar, ¿no? Y tenemos que enfocarnos a ellas. Así que bueno, pues me gustaría hablar del modelo Locomotion, perdón, del modelo Medeas y también del proyecto Locomotion, en el que estoy ahora mismo, que habla de los IAMS o los modelos de evaluación integrada como herramienta. Y bueno, pues me gustaría explicar un poquitito lo que son y el trabajo que nosotros hemos llevado con ellos. Así que bueno, pues adelante. La siguiente. No sé si puedo pasar yo las transparencias. Sí, Margarita, estás como presentadora, Ah, puedes vale. pasar. Ah, de acuerdo. Vale, perdón, pensé que me lo pasaréis vosotras. Bueno, ¿qué son los modelos de evaluación integrada? Pues son modelos matemáticos, es decir, son un conjunto de ecuaciones que se resuelven mediante un ordenador, son modelos que llamamos de simulación y que lo que hacen es permitirnos poner en contexto muchas variables de ámbitos muy diversos. Se han utilizado mucho para la gestión del cambio climático, pero también para la gestión energética y, bueno, pues se pueden utilizar para aspectos también económicos y sociales. Un modelo, digamos, es un lugar donde se pueden poner variables económicas, se puede estimar el consumo de energía, se puede estimar el cambio climático y sus efectos, la disponibilidad de materiales, el uso de la tierra, también aspectos sociales. Y todo ello nos permite tener una especie como de visión más amplia de los problemas. Porque cuando un político o una persona que tiene que tomar decisiones se enfrenta con problemas tan complejos, pues normalmente lo que hace es acudir a diferentes expertos que le ofrecen su opinión o su conocimiento al respecto. Pero los diferentes expertos dominan un aspecto de la realidad, no suelen dominar todos, no pueden dominar todos. Entonces el modelo lo que ayuda es a poner en contexto todos estos aspectos de la realidad porque muchas veces las interacciones son más importantes que los conocimientos de cada aspecto en particular, ¿no? Y a veces cambia completamente la visión de la realidad cuando pones las cosas en contexto y las relaciones entre sí. Por eso estos IAMS, estos modelos son tan interesantes porque no son modelos que sean como un oráculo que nos digan qué va a pasar en el futuro, porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, porque depende de las decisiones humanas, pero sí que nos permiten saber qué es lo que va a pasar si tomamos tal política, si hacemos tal medida, si pasa tal cuestión, o pasa una cosa o pasa la otra, ¿no? Y dentro de eso pues, se pueden tomar decisiones más informadas, decisiones un poquito más inteligentes que las que tomaríamos si no tenemos modelos. Y bueno, pues dentro de este tipo de modelos de evaluación integrada, hace unos años nuestro grupo trabajó desarrollando el modelo MEDEAS, que fue acabado a finales de 2020 y que fue el fruto de un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea bajo el paraguas de la convocatoria Horizon 2020, ¿no? Horizon H2020. Bueno, este modelo quería hacer un IAM nuevo, quería hacer un modelo de evaluación integrada nuevo, porque veía que muchos de los modelos que existen y que se han utilizado durante décadas tenían unos fallos muy importantes.
Así que, bueno, pues se hizo un consorcio y durante años estuvimos desarrollando este modelo que también estaba basado en modelos anteriores que tenía nuestro grupo. En concreto, el modelo Walling, por ejemplo, fue el punto de partida de Medeas. ¿Y qué es lo que hace Medeas? Bueno, pues Medeas tiene un módulo de economía, que es esto que veis aquí en rojo, ¿no? En el cual calculamos la demanda de energía que tiene la economía mundial con una metodología basada en tablas input-output, una metodología bastante clásica en el mundo económico. Y esta demanda de energía demanda de energía, perdón, se confronta con la disponibilidad de energía. Y aquí tuvimos un especial énfasis en poner todas las fuentes de energía, tanto no renovables, tanto las fósiles y el uranio, como las energías renovables y modelarlas con especial cuidado, con especial atención. Esta demanda de energía se confronta con la disponibilidad de energía y aquí tenemos pues una cosa muy interesante del modelo. Y es que si la energía demandada es mayor, que la energía disponible en un momento dado, esto tiene una realimentación sobre la economía. Bueno, aunque parezca mentira, la mayor parte de los modelos de evaluación integrada y la mayor parte de los modelos económicos no contemplan esta realimentación. Es decir, se supone que la economía demanda una energía de forma creciente, pero siempre existen suministros técnicos para proporcionar esta energía. Y si no, bueno, pues llegan los ingenieros e inventan algo, ¿no? O se descubre una nueva tecnología que lo inventa. Pero muy pocos modelos de evaluación integrada contemplan que el mundo es limitado y que en algún momento la economía se pueda ver dañada por la falta de energía o por la falta de minerales o por la falta de tierra fértil o de cualquier otro insumo. Bueno, pues este es el aspecto, digamos, más revolucionario de Medeas y el que hace que Medeas sea diferente del resto de los modelos de evaluación integrada hasta el momento. También contemplábamos las infraestructuras necesarias para las energías renovables, los materiales necesarios para ello. Teníamos un módulo climático y también consideramos algunos aspectos sociales y la ocupación de tierra, sobre todo la de las renovables. No teníamos la de las energías renovables, tanto biológicas como los biocombustibles, como la solar, por ejemplo. Bueno, todo esto nos ha permitido tener un modelo ejecutable y también extraer conclusiones. Aunque, bueno, pues estamos ahora mismo realizando en otro proyecto que se llama Locomotion, estamos realizando un nuevo modelo que ha cambiado de nombre, desgraciadamente, ahora se llama modelo William, y lo que pretende hacer es mejorar el modelo Medeas y darle, sobre todo, módulos económicos mucho más potentes que nos permitan más variedad de políticas. Y también lo de gestión del uso de la tierra también mucho más potente. Bueno, ¿qué es lo que nos ha mostrado Medeas durante todos estos años en los cuales hemos podido sacar resultados de él? Bueno, pues Medeas nos habla del agotamiento de los combustibles fósiles, que es una de las cosas que nosotros hemos tomado de la literatura y que hemos intentado modelar con detalle. Nos habla de los picos del petróleo y del gas que están bastante a la vista. Ya se está viendo signos muy importantes de agotamiento del petróleo y no sabemos cuándo llegará el momento en el que el petróleo mundial empiece a bajar, pero no pensamos que se demore demasiado. Y también la escasez de carbón y uranio, que va a ser también algo a lo que nos tengamos que enfrentar antes de final de siglo. Ante este agotamiento de los recursos energéticos más habituales, tenemos la transición renovable como la opción. Pero claro, la transición renovable tiene una dinámica. No podemos poner paneles solares de un día para otro, no podemos cambiar los vehículos a vehículos eléctricos de un día para otro y no podemos cambiar los usos de un día para otro, ¿no? Así que una de las cosas que nosotros vemos es que llegamos tarde. La transición energética va a ser complicada porque el agotamiento de las sustancias en las que se basa nuestra tecnología pues es bastante rápido. Aún así, el agotamiento de los combustibles fósiles, por desgracia, no es lo suficientemente rápido como para no producir un cambio climático bastante preocupante en el planeta. Eso es otra de las cosas que también se ve bastante bien en los resultados de nuestros escenarios. Y después tenemos una transición a energías renovables que es ineludible, que tenemos que hacerla, pero que está llena de barreras y está llena de piedras.
y de problemas técnicos que son muy difíciles, si no imposibles, de solucionar y que hacen que no podamos esperar que esto vaya a ser un camino de rosas y que nos vaya a permitir seguir creciendo como en décadas pasadas sin más problemas, ¿no? Y con las mismas dinámicas y las mismas inercias socioeconómicas. Por ejemplo, el almacenamiento de energía es uno de los grandes talones de Aquiles de la transición renovable, porque la mayor parte de las renovables lo que nos dan es energía eléctrica muy difícil de almacenar y las que nos dan energía almacenada, como la biomasa o los biocombustibles, dependen de la biosfera y, bueno, pues los impactos sobre la biosfera no pueden aumentarse más porque la biosfera ya está enormemente sobreexplotada. Y entonces, bueno, pues tenemos ahí que el almacenamiento de electricidad, de energía eléctrica, es muy difícil. Y, por ejemplo, simplemente daros un dato. Las baterías últimamente de última generación que está sacando Tesla son 76 veces menos capaces de almacenar energía por kilo de peso que las gasolinas que actualmente usamos en nuestro coche. Bueno, hace unos años este ratio estaba en torno a 100. Han mejorado algo las baterías, pero claro, es que todavía son 76 veces peores que la gasolina. Y este límite técnico es muy difícil de mejorar porque ya las baterías están estancándose. Y es posible que encontremos algo, una tecnología nueva, algún material nuevo, pero es posible también que no lo encontremos. Es decir, que es muy posible que la humanidad nunca pueda ser capaz de tener combustibles tan buenos como los que está quemando ahora mismo. Y eso nos hace ver que las tecnologías renovables no es que sean malas, es que nos hemos acostumbrado demasiado bien a un recurso como el petróleo, que es una auténtica bicoca energética y que ha estado miles de años concentrándose en la biosfera, ¿no? En la litosfera, mejor. Y bueno, pues quiere decir que en muchos aspectos técnicos vamos hacia abajo. Y luego también se ha hablado aquí de los minerales críticos que son necesarios para las renovables. Bueno, pues esto también es un problema muy importante, ¿no? Los necesitamos para los paneles fotovoltaicos, los necesitamos para la minería, los necesitamos también para toda la electrónica. Y actualmente las tasas de reciclado de la mayor parte de los minerales son muy bajas. Están empezando a aumentar en algunos como el litio, pero llegamos muy tarde porque el litio es muy escaso. Y si seguimos con una transición al coche eléctrico que haga que el 100% de los coches sean eléctricos para 2050, por ejemplo, con el mismo número de coches que actualmente, pues el litio se nos acaba, a no ser que encontremos algo nuevo, pero bueno, a veces la tecnología encuentra cosas nuevas y a veces no las encuentra. Y bueno, pues todos estos minerales críticos es urgente que los empecemos a ver como un patrimonio de la humanidad, como algo que una vez que se dispersa en los basureros no se puede recuperar y como algo que debería ser reciclado al 100%, pero claro, eso, bueno, al 100% no, porque es imposible, pero sí a tasas muy cercanas. Bueno. Después también tenemos que la tasa de retorno energético de las energías renovables pues tiende a ser más baja que la de las energías fósiles. La tasa de retorno energético nos habla de la energía que extraemos de una fuente o de una tecnología por cada unidad de energía que invertimos en hacer las infraestructuras para esa tecnología. Bueno, pues es la solar fotovoltaica, por ejemplo, tiene una tasa de retorno energético más baja que la eólica más baja que la hidráulica. La hidráulica, bueno, tiene una tasa de retorno energético muy grande, pero la solar y la fotovoltaica son mucho más bajas que el carbón o el petróleo. Es decir, que vamos a un mundo que es más difícil, digamos, en el cual es más costosa la energía, porque para sacar energía necesitamos invertir más. Y esto tiene que ver mucho, o debería ser muy importante a la hora de valorar tecnologías como, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno no como fuente de energía, porque no es una fuente de energía, sino como almacenamiento de energía, como vector energético. Porque el rendimiento del hidrógeno es muy bajo y si encima le empezamos a añadir bueno, pues muchas etapas de transformación o de almacenamiento, puede que la tasa de retorno energético nos salga muy baja. En nuestro grupo todavía no ha estudiado la tasa de retorno energético del hidrógeno, pero deberíamos ser muy cautos porque hay muchos datos que nos hacen sospechar que pueda ser muy, muy bajita. Y luego también otra de las cosas que hemos estudiado es las necesidades de terreno de las energías renovables.
Y ahí en MEDEAMS hemos estudiado la necesidad de terrenos de la biomasa y los biocombustibles y la de las energías renovables. Sobre la biomasa hicimos unos estudios hace ya bastantes años que mostraban que la ocupación de terreno que necesita la biomasa está fuera de toda lógica. Bueno, pues solamente con dar un dato pues ya basta para verlo. Si quisiéramos alimentar todos los coches actuales con biocombustibles, necesitaríamos el doble de las hectáreas arables del planeta. Y eso si mantuviéramos los rendimientos, cosa que es imposible porque ahora mismo se están cultivando en los mejores suelos del planeta. Es decir, que los biocombustibles que se fomentaron hace décadas y se veían como la solución al cambio climático, cuando se han empezado a hacer las cuentas, se ha visto que eran desastrosos. Pero yo me pregunto por qué la Unión Europea, por ejemplo, los consideró una tecnología verde y los financió, los subvencionó antes de hacer las cuentas, antes de darse cuenta de que su tasa de retorno energético es prácticamente 1, o sea, prácticamente no entregan energía neta, y antes de darse cuenta de que su ocupación de territorios es brutal, está fuera de toda lógica. O sea, no son una solución a gran escala, solamente pueden servir como pequeño complemento. Y la biomasa, pues también se está viendo algo parecido. También la biomasa se la ha intentado fomentar y después a posteriori se ha visto que está destruyendo bosques en Rumanía, que la biomasa bueno, pues puede poner otra vez en peligro muchos bosques que se habían conseguido conservar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el carbón también puede ser otra de las cosas que es muy preocupante porque ante la escasez energética es muy fácil que nos vayamos hacia el carbón, pero entonces ya los impactos ecológicos y los impactos sobre el cambio climático pueden ser absolutamente desastrosos. Y bueno, pues ante todo esto nos queda un poco como solución las energías renovables, la solar, la eólica, la hidráulica, pero otra vez, de nuevo, no hay nada bueno, porque también estas tienen impacto sobre el territorio, como se ha visto en esta jornada. Y aquí me gustaría mostrar los datos de dos estudios que hemos hecho recientemente en colaboración con otros centros de investigación y que nos dan una pincelada sobre cómo puede ser la ocupación de terreno de la fotovoltaica. Por ejemplo, este que está hecho con personas del BC3, el Centro Vasco para el Cambio Climático, se preguntaba cuáles serían los requisitos de tierra para que las regiones europeas, los países europeos, tuvieran un 100% de energía solar eléctrica. Es decir, imaginemos que los países europeos quieren hacer que toda su electricidad sea de origen solar fotovoltaico. ¿Cuánta tierra necesitaría cada país? Bueno, pues aquí vemos que algunos, bueno, no solamente europeos, también hay algunos que no son europeos. Pero bueno, los europeos están todos incluidos. Aquí vemos que algunos países como como Brasil, como México, Canadá, India, bueno, pues pueden cubrir su necesidad de energía eléctrica con poquita energía renovable. Aquí en negro tenemos las hectáreas que necesitarían y después las comparamos con las hectáreas de tierra cultivada, que es la verde oscura, de praderas y bosques, que es la verde más clarita, y luego otras tierras que están en naranja y en gris, ¿no? Bueno, pues vemos que hay países que no tienen ningún problema. España está por aquí, por en medio. Bueno, pues no sé exactamente cuánto es porque se ve muy poco, pero podría ser un 1% del territorio o por debajo incluso. Pero hay países que tienen serios problemas con la electricidad y con las fuentes renovables. Holanda, por ejemplo, bueno, los Países Bajos, por ejemplo, necesitaría casi un 60% de su territorio para poder satisfacer sus necesidades, porque tiene poco territorio y tiene poco sol. Malta tiene muchos problemas, Bélgica, el Reino Unido, Luxemburgo, Alemania tiene problemas enormes y es un gran consumidor, Dinamarca. Bueno, o sea, estamos viendo que existen algunos países europeos que tienen serios problemas con la electricidad y con las energías renovables. España, la verdad es que tiene suerte en ese sentido porque tenemos mucho territorio y también un potencial muy importante de renovables. Y también aquí tenemos otro estudio que se hizo también con otro modelo, que no es MEDEA, se hizo con otro modelo de evaluación integrada que iba con pequeñas franjas de terreno, haciendo una red, ¿no? un análisis en red del territorio, iba estudiando cuál sería los lugares más ideales para poner energía solar fotovoltaica dentro de unas regiones. Se estudiaron 3 regiones. Una fue la Unión Europea, la UE 27,
la otra fue India y la otra fue Japón. Sí. Japón y Corea. Y entonces aquí se estudiaba, bueno, pues si queremos cubrir el 50% de la electricidad actual con energías renovables, fijaos que solamente es el 50%, ¿cuánto terreno necesitaríamos? ¿Qué porcentaje del terreno estaría ocupado por energía solar? Y aquí dentro de la misma región se buscaban los enclaves donde la electricidad solar es más rentable. O sea, digamos que habría una especie como de mercado único y allí donde el ratio entre el beneficio de las cosechas o de otros usos fuera menor comparado con el de la energía solar, se ponían las energías renovables. O sea, se hacía una especie como de mercado competitivo entre diferentes usos y se veía cuánto territorio se ocuparía. Bueno, pues aquí tenemos en la Unión Europea que hay países donde se pondría muy poco porque el potencial es muy bajo, pero hay zonas de España donde llegaría al 3%, ¿no? Todo lo que es el Levante y parte de la meseta norte. Bueno, pues son zonas, ocupaciones muy importantes. India tiene ocupaciones mucho más bajas porque tiene mucho más sol, y Japón y Corea pues tendría problemas enormes, llegaría a zonas donde llegaría el 5 o 6% de la ocupación del territorio, solamente por el 50% de la energía eléctrica, ¿no? Si fuera el 100%, pues tendríamos que multiplicar por 2. Y además también, claro, pues un 3% puede parecer muy poco, pero ¿qué es lo que está pasando en España? Pues que se está poniendo en tierra arable. La tierra arable es una cuarta parte de las tierras que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues si lo multiplicamos, este 3 lo multiplicamos por 2 para tener el 100% de la electricidad, ya sería un 6%, si lo multiplicamos por 4, un 24%. Bueno, eso ya son ocupaciones del territorio muy elevadas. Y claro, decimos, bueno, pues un 1% es muy poco, ¿no? Sí, un 1% es muy poco, pero ¿cuál es el impacto sobre el paisaje de un 1% del territorio, de un pueblo, por ejemplo? ¿No? Este, por ejemplo, es una foto de Urueña, un mirador muy bonito que hay en Valladolid, en la típica tierra de cereal deforestada, pero bueno, se puede dominar un montón de terreno desde aquí. ¿Cuántas hectáreas se dominan desde aquí? Urueña tiene 44 kilómetros de territorio, de área del pueblo. Un 1% serían 44 hectáreas de fotovoltaica, ¿no? ¿Cuántos son 44 hectáreas? Pues son bastantes. Yo creo que en este paisaje 44 hectáreas pues sería un destrozo muy importante. Así que, bueno, pues ideas para salir de todo este meollo y para hacer una transición energética un poco menos descabalada, un poco más sensata. Pues bueno, yo haría un llamamiento a que se hagan análisis globales, hagan análisis sistémicos, a que se utilicen estas herramientas como pueden ser los IAMS, porque realmente nosotros hemos predicho muchas de estas cosas que están saliendo ahora como problemas, ya las dijimos antes de que salieran. Siempre ha habido gente que ha estudiado las cosas antes, pero los planes de la Unión Europea, los planes de los gobiernos van, no sé, sin mirar los estudios científicos y después tenemos que soportar las consecuencias. Bueno, yo creo que una de las cosas que estamos viendo en nuestros modelos es que tenemos que cambiar de mentalidad y asumir dos cosas que he puesto aquí al final. Vivimos en un mundo limitado y vamos a menos. Esto es una de las cosas que no quiere asumir el business as usual, que no quiere asumir la Unión Europea y no quieren asumir los gobiernos, pero es cada vez más evidente. Vamos a un mundo con menos recursos, vamos a un mundo con menos energía, vamos a un mundo donde las cosas van a ser más complicadas y si no asumimos eso, si no asumimos que vamos bajando y que estamos al borde del colapso, las únicas políticas que vamos a hacer van a ser políticas que no hacen más que empeorar las cosas. Porque como decía el compañero Juan Portillo, no es el qué, sino el cómo. ¿No? Porque a veces nos dicen, los ecologistas es que nunca estáis contentos. Antes pedíais energías renovables y ahora que tenemos energías renovables decís que no queréis macroplantas solares. Pues sí, porque es que no es que las macroplantas, no es que la fotovoltaica sea buena y el petróleo sea malo. No es que los biocombustibles sean malos en sí, no es que la biomasa sea mala en sí. El problema no es el qué, sino el cuánto y el cómo. Así que si no asumimos que tenemos que ir a menos, si no asumimos cuánto necesitamos, no podemos hacer nada, porque ni el coche eléctrico,
Ni las renovables, ni las baterías, ni ninguna tecnología nos va a salvar si no sabemos enfrentarnos a nuestros problemas como tenemos que enfrentarnos, yendo a los puntos clave. Así que antes de poner fotovoltaica tenemos que preguntarnos cuánto fotovoltaica necesitamos, cuánto terreno vamos a sacrificar para sacar esa fotovoltaica, cuántos paisajes vamos a sacrificar, a quién vamos a sacrificar, a qué territorio le vamos a endosar los impactos. ¿Para quién son las renovables? ¿Para qué usos? ¿Necesitamos empapelar las tierras de Toledo para poner centros comerciales en Madrid con unas cristaleras inmensas orientadas al norte, que necesitas una cantidad de calefacción enorme para poder ser hábiles en invierno? ¿O unas cristaleras enormes al oeste que se calientan en verano como un horno? O sea, no tendremos que reducir primero el consumo antes de empapelar el territorio y hacer que otros paguen nuestros impactos, los impactos de nuestra energía de esa forma. Los minerales críticos, también os comentaba, deberíamos empezar a hablar de que son un patrimonio tecnológico, que de leyes internacionales que los protejan para que se reciclen, porque si no, no vamos a ser capaces no solo de tener energías renovables, sino incluso de tener computadoras como las que estamos usando ahora, ¿no? Queremos vivir en un mundo donde no haya internet, por ejemplo, o donde no haya, o tengamos que volver a tecnologías fotovoltaicas que sean como las de los años 70, perdón, 80, que eran muchísimo más básicas porque no tenían, no estaban utilizando minerales críticos, ¿no? Como el indio, como el galio, como el oro. Y bueno, también otra de las cosas que no sé si se ha hablado aquí, pero me gustaría decirlos, y es que es un poco triste el que no se esté contando con los impactos sobre la agricultura y la ganadería de las plantas fotovoltaicas, porque vivimos en un país que tiene muy pocas tierras fértiles y tiene un gran déficit de granos básicos. Y estamos dedicando nuestras mejores llanuras a poner energía solar fotovoltaica. En Francia, por ejemplo, no se puede poner fotovoltaica sobre las tierras agrarias porque se las considera un patrimonio. Aquí se considera patrimonio los bosques o incluso algunos paisajes de pastizales, pero no se considera que las tierras agrarias estén protegidas. No están protegidas ambientalmente y tampoco están protegidas como fuente de riqueza, ¿no? Como fuente de alimentos. Y bueno, yo creo que eso es un poco inconsciente, porque yo no sé cómo va a alimentarse este país cuando el petróleo sea menor y cuando no tengamos la cantidad de maíz y de soja que nos está viniendo de Latinoamérica para alimentar a toda nuestra cabaña ganadera, ¿no? Y a nosotros mismos. Así que, bueno, mucho cuidado con los usos agrícolas, que no son tan abundantes. Y bueno, pues nada más. Yo creo espero que estas ideas empiecen a calar, bueno, estas y todas las que se han dicho en este debate, empiecen a calar en las personas que hacen política y empecemos, aunque sea tarde, a hacer una transición energética en las renovables sensata, bien pensada y bien planificada. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención y mucho ánimo con todos vuestros.